¿Cómo ser un sacrificio vivo? Bueno, un sacrificio no es tener una vida de privaciones. Un sacrificio vivo es dar a los demás. Vamos a leer el versículo para irlo desglosando. Para ello nos vamos a ir a Romanos 12:1 y dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora bien, retomando una situación, nosotros siempre hemos creído que la palabra sacrificio se refiere a la pérdida de algo, a la privación de algo, a esa vida sacrificada inalcanzable que nos ha hecho creer no solamente el enemigo, si nosotros mismos hemos tenido a bien pensar que la vida con Dios es una vida sacrificada que pocas personas pueden hacer, porque hemos visto el sacrificio como esa privación, como esa situación de quitarnos, como esa pérdida de algo, cuando es todo lo contrario. La verdadera vida sacrificada es dar, es compartir, es otorgar. Es mucho más de lo que nosotros podríamos inclusive pensar. Para ello y para entenderlo debemos de entender el verdadero sacrificio que nos dio como muestra Jesús. Vamos a leer otro versículo para irlo desglosando. Nos vamos a ir a Romanos 8:32 y dice: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, nos hablan de dar, pero también ciertamente hemos entendido mal, porque nosotros queremos recibir, pero queremos recibir a nuestra conveniencia, a nuestro corto entendimiento. Queremos tener, queremos almacenar, queremos más, pero no buscamos la verdad. En este momento podemos entender al sacrificio de Jesús no solamente como ese sacrificio de un 100% Dios y un 100% humano en aquella cruz, lacerado, sangrando, doliente, sino que Él nos vino a dar su vida, a dar un camino, a dar ese regalo inmerecido con su gracia, a darnos salvación, a darnos verdad, a darnos vida eterna, y nosotros desgraciadamente lo vemos como un Dios privado de su vida, privado de la libertad, y no entendemos la verdadera connotación del sacrificio eterno que hizo Jesús, porque ciertamente hemos traspuesto esa palabra en una columna con una mala ubicación, diciendo es la pérdida, es que tú pierdes tu libertad, pierdes todas las situaciones de vida por algo más, y se convierte justamente en ese sacrificio donde nos laceramos porque yo necesito perder, y realmente la verdadera vida sacrificada es dar a los demás, dar inclusive como nosotros recibimos de Dios primero. Es decir, de nada vale dar lo poco que tú tienes, porque estamos dando mal, estamos dando esperando recibir, estamos dando esperando que nos vean los demás, cuando el verdadero dar es primero recibir de Dios para poder entender el verdadero sacrificio de Él. Y ahora sí, entender el verdadero sacrificio que nosotros debemos de hacer. Ciertamente hemos entendido mal, inclusive hasta vemos un cambio profundo de cómo en las antiguas escrituras vemos a un Dios curiosamente diferente al de las nuevas escrituras. Vemos inclusive una discordancia donde contraponemos a la Biblia misma y no entendemos que todo está bien hecho a la vista de Dios, es decir, todo es consonante a Él. Vemos, por ejemplo, un versículo que dice ojo por ojo, diente por diente, y vemos de repente a Jesús diciendo otra cosa y nosotros decimos las reglas han cambiado, pero lo que no entendemos realmente que es lo que vino a ser Dios presentándose como carne, como humano ante nosotros, es darnos la verdadera interpretación de todas las escrituras, la verdadera interpretación de la ley, la verdadera interpretación de los profetas, el verdadero cumplimiento de la ley.
Es decir, no podemos tener a Jesús si no tenemos el Antiguo Testamento, y nuestro entendimiento realmente nos juega mal, porque separamos las cosas, porque ponemos en ese escalafón mal tildado todo lo que implica el sacrificio. Vamos a seguir leyendo una parte muy importante, y es en Salmos 51:17, y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora bien, si una vez entendimos que el verdadero sacrificio no es tener privación, sino es dar, entonces tenemos, para poder dar, estar dispuestos a recibir, y Dios nos lo dice en ese versículo: el corazón humillado. Otra vez lo ponemos en un escalafón maldiciendo: es algo malo, es algo que te debes de flagelar, es algo que te debes de quitar, pero realmente tú no debes de hacer nada. Realmente lo que nos está hablando Dios con ese espíritu contrito, con ese corazón humillado, es que realmente debemos de estar dispuestos a recibir. ¿Cómo tú buscarías la verdad creyendo ya tener la verdad, sin saber realmente de primera mano de Dios cuál es? Es decir, tal vez posiblemente a ti te criaron en una iglesia desde pequeño, cualquier denominación, cualquier corriente religiosa, y en ese momento tú crees lo que te han dicho y lo haces y lo aplicas en tu vida, y vas con Dios y dices: yo me humillo, yo me quito de mi boca, me hago esto para dar a los demás, y en ese momento ciertamente estamos haciendo mal porque no hemos recibido la verdad. ¿Cómo podemos entonces recibir la verdad? Pues estar dispuestos a escuchar, estar dispuestos a recibirla. ¿Qué pasaría si busca de una respuesta nosotros quisiéramos entender y nos la dan? Es decir, tal vez tú puedes decir: es que, ¿qué crees? A mí me va mal en la vida, he tenido muchos problemas, los vicios embargan a mi familia, las situaciones, el pecado ha trastornado al tal grado que todos estamos en un mal camino, odiándonos, peleándonos, gritándonos, es más, en vicios, esperando fiestas y rebeliones, y se nos acercara alguien, tal vez inclusive Dios mismo, y nos dijera: todo lo que te sucede es por todo lo que has hecho, y todo lo que pasa es por tu culpa, por esa situación. ¿Realmente estaríamos dispuestos, o estaríamos pensando que alguien nos está juzgando, que no lo merecemos, que merecíamos una explicación? Es más, que como no lo merecemos, necesitábamos una disculpa hasta del mismo Dios por hacernos padecer tanto, y no nos damos cuenta que inclusive la revelación de las Escrituras, cuando Dios mismo, Jesús, les dice: ve y no peques más, no era una advertencia, era: cuidado, hijo, cuando estés en las manos del pecado, de esa disolución, de esa maldad, vas a volver a caer, va a volver a doler, y vas a poder levantarte solo conmigo otra vez. Por eso no lo hagas, ya no sigas ahí. Pon un corazón dispuesto para escucharme, para ver mis caminos, para seguir adelante. Y en ese momento habremos entendido toda la Escritura. Habremos encontrado realmente la verdad que Dios nos quiere comunicar a todos, con ese único camino, con esa única puerta, con esa única luz. Seguir a Dios no es privación. Seguir a Dios es quitarnos esa venda de los ojos, no seguir atados a la maldad, al pecado, a las situaciones que nos causan dolor, sino que estar dispuestos a escuchar. A veces sí, puede ser difícil la confrontación, puede ser difícil y doloroso. Sin embargo, al tener la disposición, viene Dios a sanarnos nuestro corazón, a sanarnos nuestra vida que ha sufrido muchas inclemencias. Y ese quebranto no habla de que nosotros debemos de latiguearnos y abrir el corazón y todo, sino el quebranto de un corazón dispuesto, alguien dispuesto a escuchar. Tú mismo hazte una comparación. ¿Cuántas veces incluso en este mundo estás dispuesto a escuchar a tus amigos, a tu familia, a tus hijos, a tus padres? Porque siempre tienes que hablar. ¿Cuántas veces estamos dispuestos solo a escuchar, solo a acompañar, solo
a dar. En ese momento entonces entenderás la gran barrera que nosotros mismos hemos puesto con Dios y que inclusive el enemigo agarra para poder decir, no es tan fácil, mira, es que Dios no te quiere, por eso no se presenta, por eso te pasan cosas malas, ¿qué haces ahí? Y juega con nosotros, nos engaña, nos miente, cuando Dios está esperando ahí, cuando Dios te dio las escrituras, cuando Dios te dio toda la verdad para que tú entendieras que el sacrificio no es privativo, el sacrificio es dar. Y lo único que quiere Dios con tu corazón humillado, con tu humillación carnal y espiritual, es que estés dispuesto a recibir de Él el agua viva, de esa que no vas a volver a tener sed, a recibir su espíritu, a recibir la verdad, a recibir consolación, a recibir el camino, al recibir la luz que alumbra tan fuerte que no solamente tú, sino toda tu casa es alumbrada por Él, porque Él es la verdadera luz de este mundo. Nosotros realmente, ciertamente vemos mal, nos afanamos por este mundo creyendo que es todo. Es más, nos afanamos acumulando, queriendo dar a los demás lo incorpóreamente no correcto que es lo material, para que justamente ellos no sufran lo que nosotros sufrimos, hablando de nuestros hijos, sobrinos, de nuestra gente cercana, de nuestros padres que tuvieron también algunas situaciones, y nosotros ciertamente estamos actuando mal. Esta vida se pasa muy rápido y nuestra perspectiva ciertamente debe de ser hacia Él, debe de cambiar. ¿En qué momento? Cuando tú ves un edificio a larga distancia, lo ves pequeño, no ves la altura, y cada vez que te acercas lo ves enorme, lo ves hacia arriba. De la misma forma es acercarse a la verdad, de la misma forma es acercarse a Dios. La vemos como algo que no nos conviene en este mundo, y cuando nos acercamos es algo tan abrumador que las tinieblas, la maldad, el pecado, ahora se nos queda corto con la verdad, con el amor. No lo olvides, Dios te ama mucho, Dios quiere que sepas la verdad, solo necesitas ese corazón humillado, es decir, ese corazón dispuesto a recibir, dispuesto a escuchar, dispuesto a amar. En ese momento entonces Dios lo otorgará y tú verás la verdad. Dios te ama mucho. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos hizo, un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere enseñar la verdadera luz que es Él en este mundo, porque Dios está vivo. Muchas personas dirán, ¿por qué Dios no habla como en las antiguas escrituras? Yo les puedo asegurar, un Dios vivo se manifiesta, un Dios vivo habla. El problema nunca ha sido de Él, siempre hemos sido nosotros, pero la promesa está para todos, no para unos pocos, no para aquellos que se dicen ser o tener algo especial, diciéndose ser profetas, apóstoles o algo así, que incluso se apartan del mundo. La promesa es para todos, para ti. En este momento solo necesitas decidirte. Acepta su amor, acepta su sacrificio, acepta a su Hijo Jesús, justamente en esa cruz que murió y resucitó para darnos a todos ese regalo inmerecido, ese regalo por su gracia, ese camino, esa luz, esa vereda única que existe hacia la salvación, y que no solamente el enemigo en tus pensamientos, sino que la vida misma te quiere hacer cobrar para que no lo veas, pero tú, cuando la veas, será tan abrumadora, tan grande, tan cierta, que verás que no es una vida privativa, es una vida de amar. Dios los bendiga.